En este video realizado por Isaac Espinosa y Franco Leal, se describirá una aplicación que utilice el paradigma de programación lógico. La aplicación escogida es IBM Watson. IBM Watson consiste en un sistema informático de inteligencia artificial, desarrollado por IBM, específicamente por el equipo de investigación Deep Q&A. La principal función consiste en responder preguntas formuladas en lenguaje natural. Su desarrollo en un principio fue pensado para responder preguntas de tipo Jeopardy. Jeopardy es un programa de televisión norteamericano en el cual se realizan preguntas concisas de conocimiento general y se responden generalmente con pocas palabras. Watson utiliza una base de datos local que para el 2011 tenía más de 200 millones de entradas de datos distintas. Además, en una mayor parte fue desarrollado en lenguaje C++ y Java, es decir, en paradigma orientado a objetos. Pero también algunas de sus funcionalidades y de sus métodos de búsqueda de patrones utilizan Prolog, lenguaje perteneciente al paradigma lógico. En la siguiente imagen se puede ver lo que se conoce como el superordenador Watson. Como ya se mencionó, la implementación de algunas aplicaciones de Watson están desarrolladas en paradigma lógico parcialmente, específicamente Prolog. Por lo tanto, Watson utiliza los elementos básicos del paradigma lógico, tales como hechos, cláusulas, backtracking, BFS y recursión de cola. En el caso de backtracking, es una de las características del lenguaje de programación lógico que lo hace muy eficaz para el tipo de tareas que realiza Watson. Como ya se dijo, Watson fue desarrollado mayormente para responder preguntas en lenguaje natural de tipo Jeopardy. El 2011, Watson se utilizó en el programa Jeopardy para competir contra dos antiguos campeones del mismo, resultando victorioso Watson. En dicho programa se le realizó una pregunta en específico a Watson, que luego se utilizó en algunos papers publicados por IBM para mostrar cómo Watson utiliza el lenguaje lógico y especialmente Prolog para responder este tipo de preguntas. La pregunta es la que se muestra en el ejemplo a continuación. Como se puede observar, la pregunta se encuentra en lenguaje natural, en inglés, es sobre temas poetas y poesía, y pregunta básicamente sobre un poeta dando características sobre él, diciendo que fue un banquero que publicó tal libro en tal fecha. En el paper publicado por los desarrolladores de Watson se presentaron los siguientes predicados los cuales fueron usados para responder la pregunta ya mostrada. Y estos predicados básicamente funcionan de la siguiente forma. Los primeros dos predicados sirven básicamente para aplicar un parser que convierte cada oración en una forma más estructurada y la divide en una estructura superficial y estructura lógica más profunda. La salida de ese parser, para el ejemplo anterior específicamente, indica que publicado es un verbo de base publicar. El sujeto es él y el objeto es el libro escrito por el autor por el cual se está preguntando. Luego se intenta identificar cuál es el foco de la pregunta, es decir, la palabra a la cual se refiere la pregunta, que en este caso es he o él. Es decir, la pregunta está preguntando sobre él. Además, en este predicado también se determina sobre la entidad por la cual se está preguntando, en este caso poeta. Dichos hechos fueron consultados en Prolog para detectar el foco de la pregunta, y además las relaciones entre los elementos del parser. Y luego se consultó la siguiente regla para determinar al autor, que puede escribirse como se da a continuación. Con estos cuatro predicados ya vistos, Watson puede formar una tentativa de respuesta, la cual consiste en lo que se muestra a continuación. Como se puede ver, esta tentativa de respuesta consiste en el nombre del libro por el nombre del autor. Es decir, esto aún no está completado, pero esto no sirve como una respuesta definitiva. Por lo tanto, Watson debe consultar un último predicado para determinar finalmente la respuesta definitiva. El predicado mostrado a continuación sirve para filtrar la tentativa de respuesta ya encontrada por Watson. Y en este caso es un predicado custom en el cual está explícitamente la relación encontrada anteriormente, es decir, como un nombre de algo by un nombre de alguien, que es básicamente un predicado para encontrar a el autor de. Debido a que al ingresar la tentativa de respuesta en este predicado, se determina que hay una relación común entre el autor y el libro, Watson finalmente puede determinar como respuesta definitiva
Robert W. Service, que en este caso es el nombre del autor por el cual se preguntaba. En el diagrama mostrado a continuación, se puede observar a grandes rasgos lo que se intentó explicar con los predicados ya mostrados. Y básicamente a partir de una pregunta, dicha pregunta se analiza y se descompone. Y se descompone en dos estructuras distintas, una estructura superficial y una estructura profunda. A partir de esta división se realizan hipótesis, búsquedas, filtros y más hipótesis, para finalmente llegar a una síntesis. Dicha tentativa de respuesta, por lo tanto, se evalúa, se modifica según sea necesario y se entrega. Desde el 2013 se ha utilizado en aplicaciones cotidianas, en aplicaciones de la vida real y también en negocios. Como se muestra a continuación, se utiliza Watson efectivamente en los siguientes negocios, como General Motors, American Cancer Society, Standard Bank. Y además siempre va a quedar como anécdota que Watson le pudo ganar a anteriores campeones en el programa Jeopardy y ganó $1 millón. Y básicamente en todas estas aplicaciones mostradas, Watson se utiliza por la facilidad que tiene para responder preguntas en lenguaje natural. Además, el 2014 IBM lanzó varias APIs de Watson en distintos medios, las cuales son totalmente libres y prácticamente cualquier desarrollador con internet puede utilizarlas para lo que considere conveniente. Los mayores beneficios de la utilización de programación lógica y de Prolog en Watson radican en la eficiencia para resolver coincidencia de patrones, en un aumento de la productividad y en mejores resultados en coincidencia de patrones de preguntas traducidas desde el lenguaje natural. Como interrogante, queda la duda sobre si algún día las aplicaciones de Watson van a poder abarcar un campo más amplio, porque a pesar de que está totalmente vigente y de que se utiliza en muchas empresas, básicamente solo se utiliza para responder consultas realizadas a través del lenguaje natural, pero más allá de eso no tiene muchas aplicaciones.